los helicópteros que luego desmantelan para poder armar otros, para poder tener refacciones. Y entonces, pues, por un lado, esta estrategia de militar, de sacar al ejército para combatir al narco, pues implica una gran derrama económica. Entonces, sigue la ruta del dinero, pues es un buen negocio. Claro. ¿Para quién y quiénes? Pues eso sí, realmente no lo sé. Pero valdría la pena seguirle la ruta del dinero para saber quién se beneficia con los contratos de adquisición de equipo, del mantenimiento de las unidades, del mantenimiento de los propios soldados, de tal manera que si sigues la ruta por allí vas a encontrar, porque es mucho mejor movilizar al ejército que hacer otro tipo de acciones. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta darles de comer? Porque estos del ejército comen como, pues ahora sí que como soldados, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Soldados del ejército, así Claro, comen, ¿no? claro. Y 3 veces, porque los soldados sí comen 3 veces. Claro, por supuesto. ¿Quién les da de comer? Pues yo he visto que ya tienes esa obsesión, ya me la has comentado, Sí. Leonardo. No, sería es muy que, bueno saber, ¿no? es que lo digo porque, mira, ¿cómo solucionas la crisis? Pues inventaste una guerra en Irak, ¿no? Así es. ¿Cómo solucionas la crisis? Pues llegó un terremoto mágico a Haití. Entonces, ese tipo de cosas, curiosamente, fortalece a las industrias. Sí, el grande problema aquí es que no salimos de la crisis. Sí, pues esa es Al la contrario, bronca. aquí está todavía incrementando el grave problema, porque entonces podemos pasar al otro asunto, el asunto político. Por ejemplo, la presencia del ejército está desgastando mucho la propia imagen del ejército. Sí. Ya no es una institución. Antes acuérdate que era una institución respetable, ¿no? Muy Respetada, sí. ¿no? Era así como, yo me acuerdo que era así como, ver a alguien del ejército era, pues ahora sí que rendirle honores a la patria casi. Y ¿no? los niños jugaban a los soldaditos, No, ¿te pues, acuerdas? Era algo importante por la idea de la respetabilidad del ejército y las Fuerzas Armadas. Hoy, lo que ha crecido muchísimo, por ejemplo, las quejas contra el ejército por violación de derechos humanos. Y entonces la propia imagen del ejército se va deteriorando y esto es gravísimo. Además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la experiencia de algunos países de América Latina, en donde cuando sacaron al ejército a las calles, también con el pretexto, como en México, de combatir algún tipo de criminalidad, lo que resultó después es que el ejército se acostumbró a estar en las calles, no. es decir, a tener el control en la población. Sí, Porque allí, el poder jala. claro, y además entonces fue en muchos casos, Leonardo, la antesala de graves problemas políticos que llegaron en algunos casos al golpe militar. Esto es gravísimo. Sí. Yo espero que en México no lleguemos a eso. Pero nos estamos Pues deteriorando. ya llegó a Níger, ¿no? Sí, Hoy ya hubo llegó a golpe de Níger, Estado. claro, sí. Ayer mismo, ¿no? De tal manera que cuando el ejército se acostumbra a estar en las calles, luego se acostumbra al ejercicio del poder. Por suerte en México hay una tradición muy grande del respeto a las instituciones civiles por parte del ejército. Pero si seguimos en esta manera, en esta ruta, entonces no lo dudes que en algún momento podríamos tener severos problemas. Entonces, el problema Y que la político misma está... sociedad y que la misma sociedad civil lo exija, ¿no? Es decir, estas voces de Martí de si no pueden váyanse, va a crecer en Ciudad Juárez. La presencia del presidente ha causado más problemas que la no presencia. Así es. Todo el mundo decíamos que el presidente vaya, pues ahora ya sabemos por qué no quería ir, pues no lo quieren. Pero si alguien llega y te promete, yo te voy a curar, yo te voy a hacer, yo te voy a dar, pero con el ejército a mi cargo, yo creo que muchos compran la idea. Sí, por supuesto. Pero entonces fíjate cómo se desarrolla un doble proceso. Por un lado hay negocios alrededor del ejército, Pues sí. y por otro lado hay un fortalecimiento de imágenes que todavía venden en algunos grupos. Pero lo que nos está pasando, como tú bien dices, aquella frase de Martí, todavía tiene un condicional, si no pueden. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina? Llegó un momento en que la población de Argentina salió a la calle a decir, váyanse todos, ya no había condicional, váyanse todos los políticos. ¿Por qué? Porque ninguno sirve. El rompimiento entre la sociedad civil y la sociedad política es gravísimo. Cuando eso nos alcance, entonces vamos a estar lamentando
no haber tomado las medidas precautorias que hoy podemos tomar. Claro.